Y he tenido ocasión de comprobar, contrastar, comprobar, como digo, muchas, o sea, varias experiencias de vidas pasadas. Bastantes, sí. Algunas hasta con fotografías y todo. En el momento que tú compruebas, pues te das cuenta que es cierto. Pero fíjate una cosa, esto es absolutamente secundario. Y te lo digo ahora, cuando ya llevo tantos años, ¿no? ¿Y qué quiero decir? Quiero decir que la comprobación es secundario, sí, porque a mí al momento actual lo que me interesa como terapeuta, como médico, es ver si hay o no evidencia clínica. Es decir, si a mí me consultas porque te pasa esto, esto y esto, y después de una experiencia que el paciente identifica, no el terapeuta, el paciente identifica como una vida pasada, resulta que se te quitó el problema que presentabas, pues oye, resulta que no es cierto que te lo has inventado. Pues bendita imaginación, porque ha sido sanadora para ti. Pero bueno, eso sería hablarlo. Para mí no hay ninguna experiencia inventada. ¿Sí? Hay muchas experiencias que no puedes razonar, no puedes entender. Sí, claro que sí. Pero es que yo para entender esto necesitaría tener unos instrumentos diferentes a los que tengo. Yo tengo instrumentos basados en la ciencia mecanicista, en la que he crecido, ¿eh? De Newton y Descartes, y he crecido ahí además aceptando los dogmas religiosos. Y no ha habido más, pero esto es mucho más. Cuando hablamos de terapia transpersonal estamos hablando de la terapia del alma. Y alguno dirá, ¿qué dices? Pues chico, no digo nada del otro mundo, porque desde bien chiquitos ya nos dijeron que el ser humano tiene cuerpo y alma. Y yo ya te digo, como médico, que he visto morir mucha gente y nunca he visto morir el alma. He visto morir el cuerpo. Entonces, si hay dos protagonistas, cuerpo y alma, y una vez que pasamos por el fenómeno, o sea, por la experiencia de la muerte, resulta que solamente se queda el cuerpo, que no responde, se queda sin vida, pues habrá alguna manera de contactar con el alma. Y una de esas maneras ha sido a través de la terapia transpersonal, sí, por regresión. Sí, y yo te decía que yo la defino como una necesidad que surge como consecuencia de que el ser humano, de forma espontánea, es capaz de entrar en estado expandido de conciencia al conectar con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Es decir, es cuando la medicina alopática, la medicina tradicional, te estudia, te ve, te reconoce y te dice, mira, yo no encuentro el origen de lo que a ti te pasa, pero es que a mí me pasa, sí. Pues seguramente lo que tú tienes es de origen psicosomático. Ahí es donde empieza la terapia transpersonal, ante las situaciones psicosomáticas, ¿sí? Ante los cuadros psicosomáticos. Porque el médico alopático, muchas veces sin tener conciencia plena de lo que te está diciendo, al decirte que lo tuyo es psicosomático, te está diciendo la verdad. Porque psique en griego significa alma. Entonces te está diciendo, mira, el origen de lo que a ti te pasa está en tu alma. Y ahí, como digo, he dicho hace un momento, empieza esta terapia transpersonal. Porque insisto, repito, es la terapia del alma. Y el alma lo sabe todo de nosotros, absolutamente todo. El que sabe poquito de nosotros es el consciente. Nuestro consciente sabe de nosotros pues desde los 6 o 7 años de edad física hasta el momento actual. Y a la prueba me remito, hace un momento lo hemos comentado, ¿no? A ver, explícame cómo fue tu nacimiento y cómo fue para ti la experiencia en el vientre de tu madre. Nadie lo recuerda, porque el consciente no estaba ahí todavía, ¿no? Estaba en trámites de formación. Sí. Esta terapia es la terapia más eh, unipersonal que yo conozco. Es decir,
Por ejemplo, así, abuela pluma, en uno de mis libros viene un caso espectacular de una agorafobia de 46 años de evolución Sí, señor. que desapareció con una sesión. No, no con una sola. El paciente aquel hizo 4, pero en la cuarta, en esa sesión, desapareció. No, no en la suma de las 4, sino en esa sesión desapareció. Entonces, el ser humano, cuando tú le explicas esto, cuando tiene conocimiento de esto, ¿no? Dice, por ejemplo, hombre, un caso de agorafobia y se solucionó. Ah, entonces ya está. Pues para el tratamiento para la agorafobia es hacer esta terapia, o sea, esta terapia transpersonal o terapia regresiva o terapia de regresión. Pues no, no, mire usted, no, esto no es así. Para esa agorafobia que se solucionó, sirvió esta terapia. Pero eso no la capacita para designarla como el remedio para todas las agorafobias. Porque cada cuadro psicosomático, ¿sí?, tiene un origen diferente. ¿Sí? Entonces puede que sirva para otra o puede que no sirva para otra. Fíjese usted, yo por ejemplo, caso de una persona con un arma de muchos años de evolución, pues con 2 sesiones la mejoría fue espectacular. Pero espectacular, que ya fue una persona que cuando le daba la crisis iba directamente a la UCI, sí o sí. Fue espectacular, nunca más volvió a la UCI, la mejoría fue muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que para el asma el remedio está en la terapia transpersonal o regresiva. No, no, mire usted, para ese asma sirvió. Entonces, lo que más se soluciona con ella es pues las fobias, los miedos, ¿sí?, relaciones de pareja anómalas, eh, relaciones personales, sensaciones de abandono, de soledad. Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero eso no es lo más importante, no, para nada. Para mí te puedo decir, amigo Xavier, que lo más importante es lo que el ser humano descubre cuando trabaja en estado regresivo, cuando trabaja la terapia transpersonal. ¿Y qué descubre el ser humano? Pues el ser humano descubre fundamentalmente 4 cosas. Uno es que somos seres espirituales viviendo experiencias en cuerpos físicos. Y si alguien se escandaliza con estas palabras, pues yo lo siento por él, ¿no? Pero lo entiendo porque hace 27 años yo también me hubiese rasgado las vestiduras como médico si hubiese oído semejante afirmación. Pero ha pasado el tiempo, han pasado cosas, han sucedido muchas cosas y tengo que admitir la realidad. Y la realidad es que somos seres espirituales viviendo experiencias en cuerpo físico. Lo segundo que descubre en estado regresivo un ser humano es que tiene una capacidad de amar infinita. Lo que pasa es que cuando nos encarnamos se nos olvida. La tercera es que tenemos una capacidad de perdonar infinita. Y la cuarta, y iba a decir la más importante, pero es que para mí son importantes las 4. La cuarta es que en el estado regresivo te das cuenta, y descubres, algunos descubren, que la muerte sí existe, pero no es el final. Entonces, cuando un ser humano descubre las 4 cosas que yo acabo de decir, pues yo creo que con ese descubrimiento te planteas muchas cosas y sobre todo experimentas un cambio en tu planteamiento de vida. ¿Sí? Porque te das cuenta que nada es lo que parece. Con eso no quiere decir que, bueno, si soy un ser espiritual, quiere decir que hay un mundo espiritual, que existe un mundo espiritual. Sí, es cierto. Pero eso no quiere decir que como existe, pues ya este en el que estoy ahora no tiene importancia. ¿Ya para qué? Esto en comparación con aquello, mundo espiritual en el que nadie te juzga, nadie te tal, en el que vuelves a ser quien eres, vuelves como ser espiritual a tener tu poder, a sentir ese amor que sientes infinito.
esa capacidad de perdonar, sí, eso está muy bien, ¿sabes? Pero mientras tengas un cuerpo físico, lo más importante es que aquí has venido a hacer algo. Entonces no te quedes flotando como un globo de gas, no te quedes fascinado con esto, ¿sí? Sino que dando gracias por haber descubierto esta realidad, ¿sí? Y saber que, como te he dicho hace un momento, nada es lo que parece. Lo más importante ahora mismo es qué es lo que tienes que hacer aquí tú, ahora. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto es importante porque si estás aquí es porque tú decidiste venir. Y si estás viviendo una serie de experiencias que para algunos son problemas, para algunos son problemas, y yo le puedo decir que no hay problemas, nada es importante. Solamente son experiencias que nos ha tocado, que elegimos venir a vivir, no es que nos ha tocado, elegimos venir a vivir. Entonces estamos aquí para aprender, para crecer, ¿sí? Y esta es lo que tú descubres en estado regresivo, en estado, o sea, con la terapia transpersonal. Y alguno se preguntará, no sé, si sería la siguiente pregunta, y bueno, ¿y esto del estado regresivo? ¿Cómo? De forma espontánea, el ser humano. Pues sí, es que no nos han hablado de muchas cosas. Como seres humanos, no nos han hablado de muchas cosas. Y una de ellas es de esa capacidad natural que tenemos de entrar en estado expandido de conciencia, al conectar, como he dicho antes, con una emoción cuyo origen desconoces. Bien, pues esa capacidad natural que tenemos todos los seres humanos nos permite ser capaces de estar simultáneamente en dos presentes. El presente de el ahora mismo, aquí y ahora, y a su vez simultáneamente en el presente de cualquier experiencia, ¿sí? Acaecida anterior a este momento, que puede ser una experiencia ocurrida hace un mes, hace un año o hace 5.000 años. Me da igual, pero soy capaz de estar en este presente y en el otro. Entonces, ser capaz de estar en esos dos presentes, estoy en el de ahora, que es mi consciente sobre todo, y por encima de todo, y estoy en el consciente de esa experiencia. Y en el consciente de esa experiencia estoy contactando con ese alma, con ese inconsciente, con ese problema que tiene mi alma sin resolver. Y al estar así, ¿qué es lo que me permite hacer? Me permite hacer consciente lo inconsciente, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental, que es uno de los fines o el fin principal de esta terapia. Sí, hay algo que no he comentado todavía, porque no me lo has preguntado, o sí me lo has preguntado y todavía no te he contestado, ¿sí? Y es que el ser humano en estado expandido de conciencia, ya hemos dicho que es capaz de conectar con una emoción y tal, cuyo origen desconoce, estar en estado regresivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un ser humano está en estado regresivo, está en estado expandido de conciencia. Sí, exactamente. Entonces, cuando un ser humano está en estado expandido de conciencia, ¿siempre está en estado regresivo? No, puede estar en estado regresivo, pero también puede estar pintando un cuadro, o puede estar escribiendo un libro, o puede estar en meditación, ¿sí? O puede hacer algo que lo descubrimos cuando trabajamos con el ser humano en estado expandido de conciencia, y es algo que, aunque parezca increíble, para mí es normal, ¿no? Normal, pues lo he visto ya tantas cientos de veces. Y es lo siguiente: el ser humano en estado expandido de conciencia es capaz de conectar con el alma de otro ser humano que ya ha hecho el tránsito de la muerte, es decir, que ya dejó el cuerpo, y puede hablar con ese alma. Entonces, ¿qué pasa? Pues decíamos hace un ratito, ¿no?, que en la muerte hay dos protagonistas, el consciente y el alma. ¿A quién le vamos a preguntar? Porque el cuerpo ya no contesta cuando se muere, ¿no? Pues hay que preguntarle al alma, ¿por dónde puedo yo encontrar al alma? Pues la puedo encontrar, como hemos visto, en estado regresivo, pero en un punto muy, muy importante, y es el siguiente. Cuando un ser humano en estado regresivo revive lo que él identifica como una vida pasada,
terapeuta adecuadamente formado, debidamente formado, nunca va a dar por terminada la sesión hasta que ese ser humano, en esa experiencia, reviva la muerte de esa vida pasada que él acaba de identificar. ¿Qué pasa? Pues que ahí como terapeuta te das cuenta, porque te lo cuenta el paciente en su experiencia, que deja el cuerpo ahí, donde le llega la muerte, ahí deja el cuerpo. Además te dice, estoy viendo mi cuerpo. Así te lo dice. Estoy viendo mi cuerpo y ahora estoy viendo una luz y ahora estoy viendo seres de luz. Y bueno, esto es increíble. Pero no es increíble porque te lo haya dicho una persona. No. Es increíble porque me lo ha dicho el 100% de los pacientes. He dicho el 100% de los pacientes. Independientemente de su credo religioso, de su situación socioeconómica, de su nivel cultural. Todos me han dicho lo mismo. Veo mi cuerpo, veo una luz, veo seres de luz. Algunos, muchos de ellos, entre los seres de luz reconocen a familiares que ya han hecho el tránsito antes que ellos, ¿sí? Y cuando digo algunos me refiero a un 80, 80 y tantos por ciento. ¿Eh? Hay un 15, un 20% que simplemente ven seres de luz, pero no reconocen a nadie, ¿no? Y el 100% también está en lo siguiente, y es en la dificultad que encuentran para transmitirte de forma razonada la experiencia que están teniendo, ¿sí? Debido a que, bueno, pues no encuentran las palabras adecuadas. Es lo que nosotros conocemos con el nombre de... bueno, cuando yo lo recuerde te lo diré. Ahora mismo no lo recuerdo. Sí, entonces... y otra cosa es que el 100% de ellos coinciden, ¿sabes en qué? Pues coinciden en que me dicen todos, mira, yo no te puedo explicar, ¿verdad? Con detalle, no encuentro las palabras adecuadas para explicarte lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando. Sé que estoy en la luz, porque todos te nombran la luz. El nombre es la luz. Y eso sí que son el 100%. Y todos te dicen, lo que sí te puedo asegurar es que aquí experimento un amor y una paz, como nunca antes recuerdo haber experimentado. Como la inefabilidad de las Eso es, experiencias. la inefabilidad. La palabra que no me venía es la inefabilidad. Gracias, Javier. De las experiencias cercanas a la muerte también, ¿no? Sí, sí, es esa inefabilidad. Compartido. Claro, pero yo te decía, eh, quiero saber cosas, ¿no? Sobre qué pasa en la muerte, ¿no? Y el alma por esta vía ya me venía informando. Porque hay una cosa que experimenta el paciente cuando ha trabajado en estado regresivo. Y eso, ¿sabes lo que es? Pues experimenta una pérdida de... total, una pérdida de miedo a la muerte. Pero resulta que después, si el paciente en estado expandido de conciencia coincide, detecta e interactúa con un ser que ya ha hecho el tránsito, o sea, con un alma que ya había dejado su cuerpo, ese alma también te informa de lo mismo. Aquí hay un mundo espiritual, aquí hay amor, aquí hay paz. En 2002 yo perdí definitivamente el miedo a la muerte gracias a la terapia regresiva o a la terapia transpersonal, llámala como quieras, porque no sé si tenemos tiempo, pero si no, en alguna otra ocasión podremos demostrar, ¿sí? que en realidad la terapia regresiva no es regresiva. Ni es terapia, ni es terapia. Bueno, eh, lo que no es regresiva, te lo aseguro que no, porque el paciente no va a ningún sitio. Ahí. Porque claro, todo lo que hay que arreglar o está por arreglar está todavía vigente y latente, y bueno, activo, porque si notas los síntomas porque está activo, en el eterno presente del alma. Entonces no retrocedes a ningún sitio, simplemente el alma te enseña, ¿no? Y dice, mira, aquí tengo esto sin arreglar. Lo que pasa es que como tú tienes que estar consciente, el paciente en esta terapia tiene que estar consciente sí o sí. Pues, lógicamente, al estar consciente y ver que te enseña el alma una experiencia donde está lo que tiene por arreglar, resulta que tú ves el decorado y tú lo ves todo, tú dices, pues esto es el siglo XVIII, pues esto es la Edad Media, pues esto es la época de los romanos, pues esto es antes de Cristo. Pues no,
Esto fue, sí fue cuando pasó fue ahí en esa época. Pero esa época ya no existe, porque el pasado solamente existió cuando fue presente. Y ahora estamos en el eterno presente. Estamos en el presente, siempre estamos en el presente. Sí, el otro día alguien me preguntaba esto, ¿no? En una charla. Y era, bueno, y con esta terapia se puede ver el futuro. Digo, no, no se puede ver el futuro. Es que hay gente que hace progresión. Digo, bueno, ya lo he oído, yo también he oído esto, que hacen progresión. Pero a mí no me interesa. No me interesa, ¿por qué? Porque yo estoy aquí como resultado de lo que he venido haciendo hasta ahora. El pasado sí existió, pero el futuro aún no existe. Entonces, como yo digo muchas veces, muy posiblemente el futuro ya esté escrito, pero el tuyo está por escribir por ti. Así que dedícate al aquí y a la hora y al presente. Es que a mí me gustaría saber qué va a pasar dentro de un año. No, mire usted sabe si mañana se va a despertar. No lo tiene seguro, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué le preocupa un año? ¿Cómo me preocupa? No, no me puede preocupar de aquí a un año. Esto, esto te lo planteas así, con toda naturalidad, cuando pierdes el miedo a la muerte. Porque cuando pierdes el miedo a la muerte, como tú muy bien has dicho antes, ¿sabes lo que pasa? Que aprendemos a vivir. Aprendemos a vivir. Que hasta que no lo pierdes, estás con la espada de Damocles encima de la cabeza, ¿no? Muchas personas se pasan años y años diciendo que me voy a morir. Ay, que me voy a morir. Ay, que me duele aquí. A ver si, a ver si me pasa esto, a ver si. Y al final suelen ser los que, como se dice aquí en mi pueblo, los que entierran a todos los demás. Son los Yo creo que últimos eso se en dice irse. en todos los pueblos. Pero se pasan 20 o 30 años sufriendo. Y eso no es vivir. ¿Para qué? Para que al final te mueres, porque al final te mueres. O sea, aquello que ancestralmente se decía, la, la muerte es el fracaso de la medicina. No, mire usted, la muerte no es el fracaso de la medicina. No. La muerte es el final de una experiencia que he venido a vivir aquí. Y punto y final. Sí, señor. Y hay que vivirla con todas sus experiencias, Sí, sí, por supuesto. porque al final la noche de oscura del alma no deja de ser una experiencia de la cual tienes que Efectivamente. aprender. Así es. Bueno, y luego, después de ver esto y poder informarte por el alma aquí, cuando entras en el apartado de experiencias cercanas a la muerte, entonces ya, Bueno, yo ahí aluciné, no, no ya con la mía, sino con otras anteriores, que tú sabes que ahora estoy con ellas entre manos, lo y sé. aluciné. ¿Sabes por qué aluciné? Pues porque me dicen lo mismo que me decía el paciente, cuentan lo mismo que cuenta el paciente que en vida pasada revivió la muerte. Cuentan lo mismo, exactamente lo mismo. Estoy viendo mi cuerpo, vi cómo me hacían la reanimación, ahí de pronto vi una luz, ya me fui a la luz, etcétera, etcétera. Tienen la inefabilidad, la palabrita esta que no me salía antes, que ya hemos definido lo que es, y hablan también de la luz. Todos hablan de la luz. Tengan el credo religioso que tengan, es que da igual esto, Es que da igual, da igual. da igual. Entonces, hay personajes que cuando te oyen hablar así dicen, entonces esto va en contra de la religión. No, mire usted, esto no va en contra de la religión. Para nada, para nada. Esto es lo que es y nada más. Entonces, la religión, pues mire usted, las religiones, todas las religiones a mí me parecen muy válidas, todas, absolutamente todas. Y yo lo que digo cuando algo me preguntan al respecto es, mire, siga usted el camino que sienta que tiene que seguir. Sigue la religión que sienta, pero eso sí, sígala al 100%, porque todos los caminos llevan al mismo sitio. Todos llevan al mismo sitio. Y cuando estemos todos allí en el mismo sitio, pues nadie nos va a preguntar si usted es católico, usted es islámico, usted es testigo de Jehová, usted es mormón, usted es agnóstico, usted es hijo de Dios. ¿Sí? Y como todos somos hijos de Dios, pues volvemos al origen.